Muy buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo número 5 de la actividad asincrónica del capítulo número 10. Los integrantes son Marieli Lucas Vera y Nicole Macías Mendoza. Yo les voy a hablar sobre el monopolio. En resumidas cuentas, el monopolio es un mercado en el que solo hay un vendedor. El monopolista, como único productor de un producto, se encuentra en una posición única. Entonces, si decide subir el precio del producto, no tiene que preocuparse de la posibilidad de que los competidores cobren un precio más bajo y capturen así una cuota mayor del mercado a su costo. Este mercado controla absolutamente la cantidad de producción que pone en su venta, pero eso no significa que pueda cobrar el precio que quiera. Al menos, no si su objetivo es maximizar los productos. Están unos conceptos básicos que nos van a ayudar a entender el monopolio y que básicamente forman parte de este tema. Empecemos con lo que es ingreso medio y marginal. Ambos son dos conceptos claves en la teoría económica, especialmente en la microeconomía, que se utiliza para analizar la relación entre la cantidad de unidades producidas o vendidas y los ingresos generados por una empresa. Por un lado tenemos el ingreso medio, que se refiere al ingreso promedio que una empresa obtiene por cada unidad adicional vendida de un producto o servicio. Y por otro lado tenemos al ingreso marginal, que el ingreso marginal se refiere al cambio en el que ingreso total de una empresa experimenta al vender una unidad adicional de su producto o servicio. También tenemos a la decisión de producción del monopolista. Para maximizar los beneficios, una empresa debe fijar un nivel de producción tal que el ingreso marginal sea igual al coste marginal. También tenemos los desplazamientos de la demanda, que básicamente es un mercado competitivo donde existe una clara relación entre el precio y la cantidad ofrecida. Es decir, que un mercado monopolístico no tiene una curva de oferta. En otras palabras, no existe una relación unívoca entre el precio y la cantidad de producido. Y por último, encontramos la empresa tiene más de una planta. Hemos visto que una empresa maximiza los beneficios eligiendo un nivel de producción en el que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Esto encontramos, se podría decir, en dos pasos. El primer paso es que cualquiera que sea el nivel total de producción debe repartirse entre las dos plantas de tal manera que el costo marginal sea el mismo en ambos. Y el segundo paso, que sabemos que la producción total debe ser tal que el ingreso marginal sea igual al coste marginal. De lo contrario, la empresa podría aumentar sus beneficios, elevando o reduciendo el nivel total de su producción. Aquí también encontramos un segundo tema dentro del monopolio, que está el poder del monopolio. Esto se refiere a la capacidad que tiene una empresa para ejercer un control sustancial o exclusivo sobre la oferta de un producto o un servicio en un mercado específico. La regla práctica para fijar los precios van a depender de muchas variables, pero en este caso quisimos colocar las más básicas, como son los costos, la competencia, el valor percibido por el cliente y los objetivos de la empresa. Aquí tenemos las fuentes de poder de monopolio. De aquí surge una pregunta y es, ¿por qué tiene una empresa mucho poder de monopolio y otras poco ninguno? Y esto se basa en que debemos de recordar que el poder de monopolio es la capacidad para fijar un precio superior al coste marginal y que la cantidad en que el precio es superior al coste marginal depende inversamente de la elasticidad de la demanda a la que se enfrenta la empresa. Esta sí se incluye en tres factores fundamentales, como es la elasticidad de la demanda del mercado, ya que la elasticidad de la demanda del mercado limita las posibilidades de conseguir poder de monopolio. Tenemos el segundo factor, que es el número de empresas, que si hay muchas, es improbable que una empresa cualquiera pueda influir significativamente en el precio. Y el tercero y último, que es la relación entre las empresas. Aunque solo haya dos o tres empresas en el mercado, ninguna será capaz de subir el precio de una manera significativa y rentable. Y por último, ya vamos terminando todo lo que corresponde con un monopolio, encontramos los costes sociales del poder del monopolio. Esto más bien se refiere que el poder del monopolio implica que el precio es superior al coste marginal, dado que los precios son más altos como consecuencia del poder del monopolio y la cantidad producida es menor. Es de esperar que empeore el bienestar de los consumidores y que mejore el de las empresas. Aquí también se incluye lo que es la búsqueda de rentas económicas, la regulación de los precios y la regulación en la práctica. Todo lo que las empresas tienen que llevar a cabo para poder competir y llevar a su monopolio. Y por último, encontramos lo que es el monopolio natural. Un monopolio natural es una situación en la que una empresa o entidad tiene el control exclusivo de la producción y suministros de un bien o servicio particular en un mercado. Lo que distingue a un monopolio natural de otros tipos de monopolio es que en este caso la estructura de costos de la producción hace que sean más eficientes y económicos de tener en una sola empresa.
A continuación vamos a hablar un poco del monosomnio. Bueno, para empezar, primero vamos a examinar algunos conceptos claves para poder entender mejor este tema. Como primer punto tenemos el monosomnio. Bueno, este es un término que se emplea en macroeconomía para describir una situación de mercado en la que existe un único comprador para un producto o servicio en particular. En otras palabras, un solo agente o entidad tiene el control absoluto de la demanda en dicho mercado. El segundo punto tenemos al oligosomnio, que bueno, este se refiere a una estructura de mercado en la que solamente un pequeño número de compradores domina la demanda de un bien o servicio. A diferencia del monosomnio, en el oligosomnio podemos encontrar varios compradores, pero existe un número limitado de estos. El tercer punto es el poder de monosomnio, que bueno, este término se utiliza para indicar que estos compradores tienen la capacidad de influir en el precio del bien o servicio. El poder del monosomnio radica en la capacidad de que estos compradores para presionar a la baja de los precios, adquiriendo el bien a un costo inferior al que prevalecería en un mercado totalmente competitivo. El cuarto punto tenemos al valor marginal, que bueno, utilizamos este término para referirnos al beneficio adicional que reporta la compra de una unidad más de un bien. En otras palabras, se refiere al aumento en la utilidad o satisfacción que experimenta un consumidor o una entidad económica al consumir o producir una unidad adicional de un producto o servicio en específico. También tenemos el gasto marginal, que bueno, este hace referencia al costo adicional que una empresa, una sociedad o una persona enfrenta al adquirir una unidad adicional de un bien o servicio. En otras palabras, se trata de cuando se debe invertir para obtener un incremento en la cantidad de un bien determinado. Y por último tenemos el gasto medio, que bueno, este es el precio pagado por unidad de un bien. Este concepto es fundamental para poder entender cómo los consumidores, perdón, y la economía en su conjunto asignan sus recursos y toman decisiones sobre su compra. También vamos a hablar un poco acerca de la comparación del monosomnio y el monopolio. En este caso, el monosomnio es una situación en la que hay un solo comprador en un mercado en el que hay múltiples vendedores, mientras que el monopolio es una situación en la que hay un solo vendedor o un productor en un mercado con múltiples compradores. También el monosomnio tiene un alto poder de mercado, mientras que el monopolio tiene un control total sobre el precio y la cantidad de los productos que ofrece. El monosomnio puede afectar los salarios y las condiciones laborales, mientras que el monopolio puede dar lugar a una asignación ineficiente de recursos, recurriendo a la eficiencia económica y aumentando la desigualdad de ingresos. También vamos a hablar un poco acerca del poder del monosomnio, que bueno, aquí podemos encontrar tres factores importantes, que son la elasticidad de la oferta de mercado, que bueno, esto sucede cuando menos elástica es la curva de la oferta, mayor es la diferencia entre el gasto marginal y el gasto medio, y bueno, más poder de monosomnio tiene el comprador. También tenemos el número de compradores, que bueno, esto sucede cuando el número de compradores es muy grande, o sea que ninguno de ellos puede influir significativamente en el precio. Y también tenemos la relación entre los compradores, que bueno, el poder de monosomnio también tiene relación con esto. Y se puede decir que es muy difícil de averiguar, pero básicamente si compiten menos o incluso llegan a incluso a coludir, bueno, los precios no suben mucho y su grado de poder de monosomnio puede ser casi tan grande como si solo hubiera un comprador. También vamos a hablar un poco acerca del monopolio bilateral, que bueno, este se refiere a un mercado en el que solo existe un vendedor y un comprador. Cuando examinamos un mercado de esta naturaleza, podemos apreciar por qué es complicado anticipar el precio y la cantidad de bienes intercambiados. Esto se debe a que tanto el comprador como el vendedor se encuentran en una posición de negación. Lamentablemente, no existe una fórmula sencilla para determinar quién resultará beneficioso en esta negociación, pero bueno, también se puede decir si es que alguno de estos lo hace. Pero básicamente el monopolio bilateral es una situación muy poco común. También vamos a hablar acerca de las leyes antimonopolio, que bueno,
se lo explica como el conjunto de leyes y reglamentos destinadas a fomentar la competencia en la economía, prohibiendo todo lo que prohibiendo todo lo que la restringe o es probable que la restrinja, y limitando los tipos de estructura del mercado permitidos. A continuación también vamos a hablar un poco acerca de la conducta paralela, que es el tipo de colusión implícita en la que una empresa imita sistemáticamente las acciones de otra. También se nos habla un poco acerca del artículo 2 de la ley de Sherman, que bueno, básicamente en este artículo se declara ilegal monopolizar o intentar monopolizar un mercado, y también se prohíbe las conspiraciones que dan como resultado una monopolización de esto. También vamos a hablar acerca de la fijación depredadora de los precios, que bueno, esta es una práctica consistente en llevar a la quiebra a los competidores y disuadir de entrar en el mercado a quienes están considerando esta posibilidad, con el fin de poder disfrutar de mayores beneficios en el futuro. También vamos a hablar acerca de las aplicaciones de las leyes antimonopolio, que bueno, en Estados Unidos las leyes antimonopolio se aplican de tres maneras: a través de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, a través de los procedimientos administrativos de la Federal Trade Commission, Comisión Federal del Comercio, y a través de demandas privadas. La primera, bueno, esta de aquí, se da cuando existe una queja externa o un estudio interno. En este caso, del departamento puede decidir emprender acciones legales de tipo penal o civil o ambos. Bueno, esto puede dar como resultado en multas a la empresa o cualquier otro tipo de sanción, como puede ser también las penas de prisión para las personas involucradas. La número 2, en este caso, la FTC puede emprender acciones debido a una queja externa o por iniciativa propia. Si se decide emprender acciones, tiene la facultad de solicitar que la empresa se ajuste de manera voluntaria a la ley, o alternativamente emite una orden formal que exija el cumplimiento de esta dicha normativa. Y la número 3, bueno, está básicamente los particulares o las empresas pueden pedir el triple del valor monetario de los daños sufridos por sus negocios o propiedades y las costas judiciales.